Presidente, aquí están los huevos que le faltan, presidente, para poner orden en el país. ¿Hasta cuándo va a sacrificar al pueblo paceño? ¿Hasta cuándo va a sacrificar al pueblo boliviano? Las pequeñas empresas están hoy entrando en quiebra gracias a que usted no tiene la decisión de poner a los militares, a la policía en las carreteras, dictar estado de excepción para que los bolivianos puedan transitar con libertad y este país salir adelante. Bolivia arde, carreteras bloqueadas, ciudades paralizadas, filas interminables por gasolina, y un país entero atrapado en una tormenta económica y política, mientras miles salen a las calles. Una pregunta comienza a repetirse en toda Sudamérica. ¿Está Bolivia entrando en una nueva crisis histórica? Y detrás del caos, un nombre vuelve a aparecer. Evo Morales. Para algunos, el líder que defendió al pueblo. Para otros, el hombre que hoy estaría agitando al país desde las sombras. Pero la verdad es mucho más profunda, porque esta crisis no comenzó ayer. Y lo que ocurre hoy en Bolivia podría cambiar el futuro de toda la región. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué Bolivia pasó de ser un símbolo de estabilidad a convertirse en uno de los focos de tensión más peligrosos de Sudamérica. Durante años, Bolivia parecía avanzar. El país crecía, el Estado tenía dinero, y millones salían de la pobreza. ¿La razón? El gas natural. Bolivia exportaba enormes cantidades de gas a países como Brasil y Argentina. Y gracias a ese dinero, el gobierno subsidiaba combustibles, financiaba programas sociales y mantenía una economía relativamente estable. Durante mucho tiempo, parecía funcionar, pero había un problema silencioso. Bolivia comenzó a depender demasiado del gas, y mientras el dinero entraba, las inversiones para descubrir nuevas reservas fueron disminuyendo. El modelo empezó a agotarse lentamente, hasta que llegó el golpe. Las exportaciones comenzaron a caer. Las reservas internacionales se redujeron, y los dólares empezaron a desaparecer. Y cuando un país se queda sin dólares, todo empieza a romperse. Hoy, uno de los símbolos más fuertes de la crisis boliviana son las filas por combustible. Miles de personas esperan durante horas, camiones detenidos, transporte paralizado, precios subiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Bolivia necesita dólares para importar gasolina y diésel, pero ya no tiene suficientes. Y cuando comienza la escasez, la tensión explota, los alimentos suben, el costo de vida aumenta, y la rabia social crece. Muchos bolivianos sienten que el país está perdiendo el control. Y entonces, comenzaron las protestas, y en medio del caos, un hombre volvió a dominar la política boliviana, Evo Morales, el histórico líder del MAS, y uno de los presidentes más influyentes en la historia de Bolivia. Aunque ya no gobierna, su influencia sigue siendo enorme, especialmente entre sindicatos, movimientos campesinos, sectores indígenas y organizaciones cocaleras. Y aquí comienza el gran conflicto. El gobierno y sus opositores aseguran que Evo estaría impulsando movilizaciones y bloqueos para presionar políticamente. Sus críticos dicen que busca recuperar poder, debilitar al gobierno e incluso provocar una desestabilización nacional. Pero sus seguidores responden algo totalmente distinto. Dicen que las protestas son reales, que el pueblo salió a las calles por hambre, inflación y desesperación, y que culpar a Evo es simplemente una forma de esconder la crisis. La pregunta entonces es, ¿Evo Morales está dirigiendo el caos? ¿O el caos nació solo? Porque Bolivia llegó al límite. El gobierno de Rodrigo Paz afirma que Evo coordinó movilizaciones, incentivó bloqueos y buscó generar presión para debilitar o incluso hacer caer al gobierno. Incluso autoridades bolivianas mostraron supuestos audios atribuidos a Morales, hablaron de desestabilización y lo responsabilizaron directamente de parte del conflicto nacional.
Además, muchas de las protestas más fuertes han sido lideradas por sindicatos, movimientos campesinos y grupos cercanos al evismo. Por eso, para sus opositores, Evo no solo apoyó las protestas, sino que ayudó a convertirlas en una crisis política nacional. Evo Morales es un narcotraficante peligroso que intenta volver por las armas al lugar del cual lo echó el pueblo boliviano. Como ustedes recordarán, Evo Morales ni siquiera pudo llegar a segunda vuelta en las muy recientes elecciones presidenciales. Claro está, es un hombre acusado de muchos delitos, de delitos aberrantes como la pedofilia, a delitos vinculados al narcotráfico. Él está temiendo que en algún momento sea extraditado porque está requerido por un juzgado norteamericano por sus hábitos de narcotraficante, y está intentando vulnerar la democracia boliviana. Me parece que estamos cerca de una guerra civil en Bolivia, porque no me da la impresión que el presidente se deje arrastrar por estas bandas de narcotraficantes que mueven mucha gente porque las engañan y porque además tienen mecanismos de combate que en su momento el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es la estructura terrorista que gobernó Bolivia en alianza con Irán, es una estructura muy peligrosa que ha sabido mentirle a mucha gente, inclusive ha corrompido a muchos periodistas y empresarios. Entonces es un rival peligroso para el gobierno democrático boliviano. No, yo no creo que él funcione por el tema de los delitos que ha cometido, sino porque es un delincuente hecho y derecho, es un narcotraficante socio de la narcodictadura de Maduro. El único que lo ha salido a defender en el continente es Petro, que es otro al que le bancó la campaña, el presidente de Colombia le bancó la campaña del narcotráfico. Y durante el gobierno de Evo Morales se hizo algo muy peligroso para la Argentina. Evo Morales hizo un acuerdo con la República Islámica de Irán de asistencia militar mutua, y se le dieron pasaportes a terroristas iraníes como si fueran bolivianos, no visas, se le dieron pasaportes cambiando la identidad. Realmente es un peligro para la Argentina, que además todos sabemos que cuando una avioneta con drogas cae en la Argentina o es capturada, de Bolivia viene. Ninguna avioneta viene desde Colombia ni de lugares más lejanos donde está el narcotráfico. Así que hay mucho dinero atrás de Evo Morales. Evo Morales es un personaje, un verdadero fantoche que nació como un líder campesino y luego el narcotráfico lo convirtió en su pelele. Llega al poder de la mano de un embajador norteamericano que era agente cubano, Rocha, un tipo que se supo después que había trabajado para que llegara Evo Morales al país, al gobierno de Bolivia, cuando todo el mundo decía, bueno, es el embajador norteamericano, pero trabajaba durante 40 años, está preso ahora en una cárcel norteamericana como hombre del G2 cubano y antes de la Unión Soviética. Todo eso tiene un trazado fundamentalmente narco con condimentos políticos. En resumen, Bolivia está enfrentando inflación, escasez, crisis política, división social y pérdida de confianza en las instituciones. Cuando todos esos elementos se mezclan, el resultado siempre será explosivo. Y Sudamérica observa con atención, porque Bolivia no es cualquier país. Tiene enormes recursos naturales, gas, litio, minerales estratégicos, y lo que ocurra allí podría afectar a toda la región. La crisis boliviana no apareció de un día para otro. Fue creciendo lentamente, durante años. Hoy, el país enfrenta una pregunta peligrosa. ¿Puede Bolivia encontrar estabilidad antes de que el conflicto escale aún más? Porque cuando una nación pierde confianza en su economía, en sus líderes y en su futuro, la tensión deja de ser política y se convierte en algo mucho más profundo. Tal vez Bolivia todavía tenga tiempo para evitar un colapso mayor. Pero una cosa ya está clara. El país entró en una etapa decisiva, y lo que ocurra en los próximos meses podría cambiar su historia para siempre.